Hola, vamos a ver Paranoid Android de Radiohead, el disco de K-Computer, y empieza con una acústica, que es la que toca Thom Yorke, con unos acordes que vendrían a ser díadas, dos notas y un bajo, y las va a ir cambiando obviamente.
sobre todo los bajos, las diadas, son casi siempre esas, y después cuando cambia, esas. Entonces empieza en un Do menor, porque toca Do en el bajo, Mi bemol y Sol. Entonces primera, tercera menor, quinta. Y lo que va cambiando son los bajos. Después hace un mix entre el La y Si bemol, que queda en el Si bemol. Después pasa a Fa. Y después también hace entre La y Si bemol. Lo que se iba a ir alternando siempre las notas agudas con las notas graves. Entre cada nota aguda hay una grave. Y acá hace algo parecido pero en Sol. Pasa por el La, en medio de paso el La y pasa al Si bemol. Y acá hace unas tríadas en Mi con la quinta bemol y la séptima, o sea, semidisminuida. Y termina en un Mi menor séptima. Ese Mi sale del modo mixolidio de Do. O sea que habíamos empezado en el menor, en el dórico, porque teníamos La, que es la sexta mayor, y pasamos al mixolidio, donde encontramos el Mi, justamente la tercera mayor de Do. Entonces queda ahí. Esa sería toda la estrofa en lo que toca Thom Yorke. Después, cuando viene el estribillo, va a unos acordes parecidos que son Sol menor, pero con la sexta. Aparece el Mi al aire y va a estar en los siguientes dos acordes también. Son Sol menor, sexta, Fa, con la sexta, que es el Re, que es esta nota pedal también, y la séptima, que es el Mi, séptima mayor, y un Mi séptima. Sobre todo toca primero arriba en los graves, y abajo hace ese arpegio entre esas notas. O sea que hace segunda, primera, segunda, tercera. Ahí. Al mismo tiempo aparece la otra guitarra que hace las notas agudas de acá, pero una octava más arriba y con un octavador más arriba. Entonces suena... con un poco de chorus, un poco de delay, medio de fondo, un delay analógico, compresor para que mantenga bien las notas, y el octavador, la octava arriba, que no está a un volumen muy alto porque si no ya empieza a molestar. Ese es el arreglo sobre el estribillo, que bueno, usa los acordes Sol menor, Fa mayor y Mi mayor, pero con esas notas pedales, el Re y el Mi, para todos los acordes. Entonces el Sol menor
con la sexta, que es el Mi. Si estábamos en Do, sale de Do mayor, pero de Do mayor mixolidio. El Fa también. Y este Mi, que es mayor, ya no está del todo en Do, sino que pasa a ser un dominante secundario de La, de lo relativo de Do. Entonces como que sale un poquito de la escala de Do para pasar a la relativa y usa el dominante de esa relativa. Y ahí vuelve y repite la misma base, sobre la que la guitarra eléctrica hace unas notas más o menos siguiendo esa base con un univibe o un wah-wah. Y hace esa regla. El mismo pero una octava arriba. Y lo engancha para empezar de nuevo con esas notas. Va siguiendo siempre los mismos acordes. O sea, es un arreglo sobre esos acordes. Después vuelve al estribillo de nuevo. Y empieza lo que sería la parte del riff con la acústica, que está en La menor. Porque toca La y Do, entonces ahí ya nos da la pauta que es la primera y la tercera. Y estábamos en Do y pasó a la relativa. Este Sol sostenido sale de la escala armónica. Ahí, entonces esa parte sería escala armónica de La menor. Y ahora toca unos acordes. Y vuelve al riff. Los acordes son Do mayor. Acá esto que vendría a ser un La bemol que sale de Do menor. O sea que volvió a sacar acordes de ahí. Pero Thom Yorke lo hace como si fuese una tríada en quinta, tercera y segunda cuerda. Entonces como que saltea algunas notas del acorde. Si bemol, que ya también está entre Do menor y Do mayor, porque está o en el mixolidio o en el dórico. Y Do mayor de nuevo. Termina con un cromatismo. Do, Si bemol. Y vuelve al riff. Vuelve a los acordes. Acá es como que se adelanta un poquito en el Do. Parece como si lo apurara. Y ahí viene, ya entra la guitarra eléctrica con la distorsión. Entra con el mismo riff, nada más que lo termina con unas estiradas. De quinta y viene lo que sería el primer solo. Entonces entra en Do
haciendo speed picking y lo estira y vuelve a la misma nota. Toda esa parte está sobre la base del riff. Entonces lo que seguramente está tocando son notas de La menor o de Do mayor. Efectivamente del modo mixolidio de Do. Y acá en esta parte la base es la de Do, que acá sí lo toca con los acordes comunes, digamos. Do, la bemol, si bemol. O sea que acá tiene que haber cambio de modo. Del mayor al menor. Entonces toca... la primera estirada es de abajo para arriba y la segunda de arriba para abajo. Y esa es para abajo. Entonces la primera nota, ahí está sobre el Do. Entonces toca notas de la escala de Do mayor. Y un semitono más arriba, cuando va a La bemol. Entonces esas notas justamente son de Do menor. Tocan La bemol, Si bemol y Do. La parte del solo termina en Fa mayor y es la que va a conectar con la siguiente parte, que vendría a ser el interludio. Y es todo acústico. Está en Do menor, pero Thom Yorke lo toca así, con el bajo en Do y las notas Mi bemol y Sol en primera y segunda cuerda, y el Sol de la tercera queda al aire. En vez de tocarlo así, casi lo mismo. Sol con bajo en Si, en Si bemol, La mayor. Hasta ahora empezamos en Do menor y el Sol con bajo en Si ya sale de Do mayor. Pero cuando vuelve al Sol con bajo en Si bemol, que es como un Sol menor, sale de Do menor. O sea que todo el tiempo va a estar cambiando entre esos modos principalmente. Y en La mayor viene a ser el dominante secundario del acorde que sigue, que es Re menor. Quinto, primero. Y de ahí sale a Do mayor, Si bemol, La menor, Sol menor, Fa mayor, Mi mayor, con la cuarta, La mayor, también con la cuarta. Es un rasgueo típico de canción, pero es como bastante suave y acentúa un poquito más las notas de abajo. Hace dos vueltas en los mismos acordes con las mismas posiciones, y en la tercera y cuarta vuelta hace los mismos acordes pero en otras posiciones. Empieza igual en Do, los dos Sol, La mayor, y cuando viene el Re menor hace en la quinta posición. Entonces ahí ya se queda con La, Re, hace el Do, como lo venía haciendo en la parte anterior, en lo que sería el estribillo. Si bemol, también acá con tres notas en la quinta, tercera y segunda.
la menor hace un pequeño arreglito, pasa por el fa y después resuelve en ese mi de la segunda cuerda, pasa al sol menor, fa mayor y ahí va el mi mayor. Pasa al la y repite toda la vuelta por última vez y en el final se queda en el mi. Y de ahí lo conecta con el riff que estaba en la menor, o sea que hizo el juego de quinto a primero. Y acá la guitarra eléctrica empieza una octava más arriba de antes. Hace más o menos la misma idea con el riff, con alguna que otra variación, y viene lo que sería el segundo solo, también con el uniball. Sobre las notas de los acordes del do, la bemol y si bemol, la misma base de antes. Acá hace una entrada media rara. Primero como una tríada de do menor con la novena. De re, entra en re. Después toca la quinta y la tercera. Parecen casi todas notas de la pentatónica, salvo esa novena. Pentatónica menor. De do sobre la parte esta que modula entre do mayor y do menor. Y después pega unos saltos, hace la novena y la tercera. Y después hace el mismo, lo que parece el mismo intervalo, pero arriba y después de arriba de nuevo. Y después hace lo mismo, pero estirando la nota de arriba. Y ahí resuelve en un cromatismo. Esas estiradas dobles están en do menor. Ahí se queda en una estirada en do, pero lo pasa al do, pasa un semitono. Entonces a re bemol, que sería el modo frigio. Y se queda estirando ahí un tono y medio desde el la. Desde el la sostenido sería. Y vuelve a las estiradas dobles. Nada más que acá, esta la resuelve en vez de fa como antes, en mi bemol. Entonces sigue en do menor. Y ahora va a volver a la estirada de do. Se pasa ese medio tono. Y va subiendo todo de un tono. Desde el modo frigio sería porque toca ese re, re bemol. Y ahora termina con unas notas de do menor. Con esa cuerda al aire del medio. Ahí, siempre siguiendo la base del do, la bemol y si bemol. Todo esto estaría en do menor dórico, porque justamente empieza en un la. Hace un jueguito ahí. Arriba en si bemol y do. Y pasa después de la segunda cuerda las mismas notas a la tercera. Esto que es una estirada, un vibrato y un ligado para atrás. El vibrato es muy cortito. Y ahora hace un juego parecido, pero baja la primera cuerda, de la tercera a la primera. Nada más que la que estira es medio tono porque es de re a mi bemol.
la tercera menor de Do. Y vuelve a hacer lo mismo. Y para el final termina en un cromatismo que sigue las terceras de los acordes de la segunda viola. Do, si, si bemol, la.
Thank